¿Te imaginas poder analizar datos y crear gráficos sin instalar ningún programa y sin saber programar? Hoy te voy a enseñar cómo utilizar Cloud completamente gratis y para hacer todo esto directamente desde tu navegador. Cloud es un asistente de IA desarrollado por Anthropic. Por aquí les voy a dejar un video de introducción donde les enseño a manejar Cloud. Hoy voy a utilizar esta herramienta para analizar datos directamente desde un archivo de Excel. Aunque si quieren analizar datos de manera más sencilla y rápida, lo pueden hacer mediante una imagen. Por aquí les voy a dejar un video donde les enseño cómo analizar datos directamente desde una imagen, aunque tienen que tener en cuenta que el volumen de datos que se analizará será menor, mientras que mediante un archivo de Excel el volumen de datos será mayor, por lo tanto al modelo le va a tomar más recursos. Si eres un emprendedor, dueño de negocio y te gustaría analizar los datos para tomar una mejor decisión, este video es para ti. En los próximos minutos te voy a enseñar cómo analizar datos directamente desde un archivo de Excel. Me encuentro en la interfaz de Cloud y vamos a subir el primer archivo que vamos a analizar. Voy a encontrar el vendedor de mes. Tengo aquí esta data, septiembre del 2024. Y vamos a analizar tres columnas específicamente. Voy a analizar la parte subtotal, el estado de la orden que esté completada y el vendedor. Entonces, mediante este prompt voy a decirle a Cloud que analice el archivo. Aquí lo tengo. Actúa como un analista financiero tomando en cuenta la columna vendedor, subtotal y la columna status con el valor completado para buscar el mejor vendedor del mes. Y le pido que me dé el número de transacciones, las ventas promedios, la aplicación, el ranking completo de vendedores y algunas estadísticas del mes. Vamos a ver Cloud cómo lo hace. Voy a llevar el prompt directamente y le voy a cargar el archivo de Excel. Aunque el archivo también lo pueden cargar en formato CSV, para simplificarlo lo voy a subir en XLSX. Listo, ya cargué el archivo, le voy a dar entonces en enviar. Podemos ver Cloud cómo me responde, que nos va a ayudar a analizar los datos de ventas del mes. Si tú tienes un negocio y quieres saber, por ejemplo, qué vendedor tuvo los mejores números durante el mes o un listado de las ventas completa o categorías más vendidas, lo pueden hacer mediante esta herramienta. Podemos ver que Cloud utiliza el lenguaje de programación JavaScript para analizar los datos. Aquí importa las librerías y empieza a ejecutar el código. A diferencia de cómo lo hace ChatGPT, que utiliza el lenguaje de programación Python, que más adelante también vamos a estar analizando archivos y datos con el modelo de ChatGPT. Vamos a dejar que Cloud se tome su tiempo para analizar los datos. Depende de la cantidad, va a tardar el modelo. En este caso le he dado que busque tres variables y es una data bastante larga, así que se va a tomar un tiempo. Si fuera un volumen de datos menor, no tardaría tanto, así que vamos a esperar. Cloud ha terminado de ejecutar el análisis y nos muestra la siguiente información: el mejor vendedor del mes, el total de ventas, el número de transacciones, la venta promedio y la participación del mercado. Justo lo que hemos pedido. Seguidamente de un ranking completo de los vendedores, estadísticas generales del mes, análisis por categoría y una conclusión clave. Este resultado me lo desglosa en un formato de listas, pero vamos a utilizar la herramienta de artefactos de Cloud, que me parece bastante útil, y le voy a decir que elabore un dashboard completamente personalizado y que me genere un archivo descargable en HTML. Por acá tengo el prompt número 2, los voy a dejar en la descripción para que ustedes lo personalicen y lo puedan utilizar. En este prompt le voy a pedir varios datos para que me lo desglose en el dashboard y me lo presente de una manera más gráfica. Unas métricas clave, una sección de top performance, visualizaciones interactivas, insights ejecutivos, y le doy una referencia para que diseñe la dashboard. Por ejemplo, una paleta de colores, en layout, iconografía y tarjetas. Vamos a ver qué tal lo hace Cloud. Le voy a dar en enviar y vamos a ver cómo Cloud va a dividir la pantalla para empezar a trabajar un artefacto. Aquí podemos ver, ha dividido la pantalla efectivamente y vamos a esperar que se tome su tiempo para que nos cree el dashboard. Cloud ha terminado de crear el dashboard ejecutivo de ventas. Aquí nos presenta un resumen y voy a darle en descargar el archivo HTML acá, donde dice descargar. Guardo el archivo y lo abro. Y aquí tenemos nuestro dashboard ejecutivo de ventas para identificar el mejor vendedor del mes, el ranking de los vendedores y otra información que le hemos pedido. Vamos a analizar este resultado.
Tenemos las ventas totales, $27.627. Nos dice que un 10.5% versus el objetivo de 25.000. Las transacciones, 449. Un ticket promedio de $62. Vendedores activos, hay 8. El top performance del mes, el mejor vendedor, las ventas, las transacciones, el ticket promedio, la participación. Y nos dice que el total de ventas equivale a un 55%. Líder absoluto. Las ventas por vendedor nos desglosa aquí mediante un gráfico de barras bastante llamativo e interactivo. Luego, mediante un gráfico circular, nos presenta la distribución de ventas. Por ejemplo, el vendedor número 1, aproximadamente un 55,69%. El vendedor número 2 sería un 13,9%. Todo desglosado con los números, como lo pueden ver. Tendencia a los últimos 4 meses, podemos ver un gráfico de línea, y las transacciones por vendedor, bastante resumido. Y al final tenemos los insights ejecutivos, como el objetivo superado, un liderazgo dominante del vendedor y las oportunidades de mejora. Entonces, ¿qué acaba de suceder acá con Cloud? Nos ha creado el artefacto para el dashboard interactivo. Simplemente podemos utilizar este archivo y compartirlo en una presentación. Como ven, es bastante fácil, sencillo y rápido, sin saber programar y completamente gratis. Me gustaría mucho saber en los comentarios qué opinan ustedes de ese dashboard que acaba de generar Cloud completamente gratis, después de analizar un archivo de Excel con bastantes datos. Ahora vamos a hacer rápidamente un segundo ejercicio práctico y vamos a analizar campañas de Google Ads. Tengo por aquí el prompt que le voy a introducir a mi modelo. Analiza el rendimiento de mi campaña de Google Ads, evalúa métricas clave como impresiones, CTR, CPC, entre otras. Identifica tendencias, fortalezas y áreas de mejora. Proporciona recomendaciones específicas para optimizar la campaña basándote en los datos disponibles. Y tengo este archivo en XLSX donde está la data de mi campaña. Se lo voy a compartir y le voy a dar en enviar. Vamos a esperar que el modelo se tome su tiempo para realizar el análisis. Como ven, al inicio empieza a importar las librerías en JavaScript, como les dije anteriormente. ChatGPT utiliza Python. Más adelante también vamos a analizar mucha información con ChatGPT. Vamos a dejar entonces que Cloud se tome su tiempo. Perfecto, Cloud ha terminado de realizar el análisis de mi campaña y me dice que revela que mi campaña tiene un rendimiento excepcional con estas métricas destacadas. Podemos ver las impresiones, los clics, el CTR, el costo total, una comparación con el benchmarks del sector, posicionamiento de anuncios, pero yo quiero ver esta información de una manera más gráfica, así que le voy a pedir que me genere un artefacto para crear un dashboard interactivo. Le voy a introducir mi segundo prompt. Abajo en la descripción se los voy a compartir para que ustedes lo puedan utilizar. Vamos a esperar entonces a que Cloud desarrolle el dashboard. Perfecto, Cloud acaba de terminar de crear mi dashboard de análisis de Google Ads. Voy simplemente a descargar el archivo y lo voy a abrir en el navegador. Aquí tenemos entonces el dashboard de Google Ads, donde me ha analizado mi campaña de impresoras desde el 1 de junio hasta el 25 de julio. Como ven, es una data bastante amplia. Me muestra las impresiones, los clics, el CTR y el costo total de la campaña. Me muestra un rendimiento versus los benchmarks, visibilidad, CTR, distribución de impresiones. Por ejemplo, para los que manejan campañas de Google Ads, parte superior, posición absoluta, métricas de visibilidad, análisis de costos, estado del rendimiento. Me gusta mucho cómo entrega esta parte del dashboard, sinceramente con gráficos bastante interesantes para analizar. Todo esto lo ha hecho muy bien directamente en nuestro navegador, como ven, sin escribir una sola línea de código y completamente gratis. Al final nos da unos insights y unas recomendaciones para fortalecer nuestra campaña. Nos muestra una oportunidad de crecimiento y optimización sugerida. Me ha creado dos botones adicionales para descargar el dashboard y poder imprimirlo. Ahora tenemos entonces dos gráficos, el dashboard ejecutivo de ventas y un dashboard de Google Ads. Como ven, bastante interactivos y con la información muy resumida de manera gráfica. Para concluir y analizar los resultados, Cloud en su versión gratuita lo ha hecho bastante bien. Dentro de la ventana de contexto podríamos analizar uno o dos archivos de Excel.
ya que la potencia que necesita el modelo para generar este análisis en el lenguaje de programación JavaScript es bastante amplia, lo que significa que en cualquier momento Cloud nos lanzará la alerta de que hemos utilizado el modelo a su máximo rendimiento y tendremos que esperar un par de horas para poder utilizarlo nuevamente. Ya si utilizas demasiados archivos de Excel, necesitas ampliar definitivamente a la versión Pro, donde tendremos una ventana de contexto mucho más amplia y podremos analizar más archivos de Excel. Sin embargo, en la versión gratuita ya podemos ver lo que podemos hacer con el modelo. Así que me gustaría saber en los comentarios qué opinan de estos dos dashboards que acabamos de crear con el modelo Cloud en su versión gratuita. Ya más adelante vamos a analizar más datos directamente en la versión Pro. Si este video te gustó, te fue útil, te pido que por favor le des un like, lo compartas, te suscribas al canal para que apoyes el contenido y actives la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.